Bienvenidos a la Escuela Dominical Lluvia de Bendiciones. Hoy quiero contarles la historia de la vara de Aarón. Recordando, Moisés le dijo al pueblo que por no haber creído estarían durante 40 años más en el desierto. Además, ninguno de ellos entraría a la tierra prometida. Solo los hijos y los nietos de esta generación, junto con Josué y Caleb, eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, un grupo de personas vino y le dijo: no nos quedaremos aquí en el desierto otros 40 años. Entraremos y derrotaremos a todos esos gigantes y tomaremos todo ese lugar. Y entonces Moisés les dijo que ya era muy tarde, que Dios no los iba a acompañar. Pero ellos de necios vinieron y lo hicieron. Y en la primer colina perdieron la batalla. Y muchos de ellos pudieron regresar al campamento, pero otros no lo lograron porque murieron. Y no les quedó más remedio que aceptar la derrota. Pero había ahí entre ellos un hombre que era familiar de Aarón y de Moisés, y se llamaba Coré. Y este hombre vino y organizó como a 250 personas y les decía: a ver, ¿por qué tenemos nosotros que seguir haciéndole caso a Moisés y Aarón? ¿No ve cómo estamos por culpa de ellos? No hemos podido entrar, y además, ¿quién nos asegura que ellos fueron escogidos por Dios? No, nosotros no. Lo que nosotros necesitamos son nuevos líderes, alguien como yo. Sí, claro, alguien como yo. Y entonces vamos a poder entrar a ese lugar donde tenemos que ir y entrar, porque todo sale muy mal con Moisés y con Aarón. Y ahora otros 40 años. Y así Coré vino y organizó todo este grupo para hablarles en contra de Moisés, y le dijo a Moisés: Moisés, ya no queremos que usted sea más nuestro líder, y la gente ha votado por mí, y yo seré el próximo líder, y estoy de acuerdo en llevarlos a la tierra prometida. Entonces Moisés les dijo que trajeran sus incensarios, que Dios iba a escoger quién tenía que ser el líder. Y así lo hicieron. Todos trajeron sus incensarios, pero hubieron 2 personas de este grupo que no quisieron. Y ellos dijeron: no iremos con Moisés, no llevaremos ningún incensario, porque Moisés es malo, es capaz de sacar los ojos de la gente que no le haga caso. Y así, estas palabras de estos 2 hombres, que eran Datán y Abirán, hicieron que otras personas tampoco estuvieran de acuerdo con Moisés. Y por la noche, cuando las personas se fueron a sus tiendas, ahí seguían hablando en contra de Moisés y Aarón, sobre todo Coré, que decía: sí, claro, yo acepto el cargo, por supuesto, sí, seguro que sí, que voy a hacer que entremos a esa tierra y no nos quedemos aquí otros 40 años. ¿Quién se cree ese Moisés y ese Aarón? Y así muchas personas estaban escuchando estas palabras necias de Coré. Y al otro día estaban ahí los hombres que querían ser los nuevos líderes. Ellos no solo querían ser los nuevos líderes, sino que querían también deshacerse de Moisés y de Aarón de una sola vez. Y ahí, en la entrada del tabernáculo, ellos venían con sus incensarios a ofrecer fuego para ver quién sería el nuevo líder que Dios escogería. Pero también estaban dispuestos a matar a Moisés y Aarón. Y cuando Dios vio esto, le dijo a Moisés y Aarón que se apartaran de ahí, porque iba a destruir todo. Pero entonces ellos se postraron rápidamente. Moisés y Aarón se postraron al piso y pegaron su frente al suelo y le decían: Señor, por favor, no lo hagas. Todo esto es por causa de un solo hombre. Por favor, no lo hagas. Te ruego que tengas misericordia. Y así Moisés y Aarón estaban ahí pidiendo por estos hombres que más bien los querían matar.
Y entonces, después de que ellos se pusieron ahí, dice que Moisés les dijo a los del pueblo que se retiraran inmediatamente de la tienda donde estaba Coré, Abirán y Dan, y que se apartaran, que si Dios nunca había escogido a Moisés, entonces era mentira de él, y entonces estos hombres junto con sus familias morirían de una causa natural. Pero si Dios era el que lo había escogido a Moisés, entonces la tierra se los tragaría. Y mientras tanto que estaba Moisés hablando estas palabras, estaban todos discutiendo y hablando, y entonces Coré estaba hablando, y cuando escuchó a Moisés decir esas palabras se quedó así y hace ¡ay, Moisés, Moisés! Y empezó a burlarse de lo que Moisés estaba diciendo. Entonces todos empezaron a reírse de Moisés, cuando de repente se escuchó un ruido que venía debajo de la tierra. Era algo extraño lo que se escuchaba, y empezó a temblar toda la tierra, y entonces en un solo tiro la tierra se abrió, y cuando se abrió, la familia de Dan, de Abirán y de Coré, todos fueron tragados y la tierra se cerró de nuevo. Entonces los 250 hombres que estaban ahí fueron consumidos por el fuego, y entonces empezó a morirse la gente en el pueblo. Ya ellos estaban viendo que algo estaba mal, algo estaba pasando, y empezaron a asustarse porque la gente empezó a morirse. Entonces Moisés le pidió a Aarón que fuera rápidamente al tabernáculo y que trajera su incensario y que tomara incienso y que estuviera en medio del pueblo, y así lo hizo Aarón. Entonces Aarón se vino con el incensario y empezó a pasearse en medio de todas las personas que estaban ahí. Algunas personas seguían cayendo muertas, pero desde que Aarón empezó con el incensario a pasearse por todo el pueblo, la gente dejó de morirse. Entonces se paró toda aquella gente que estaba muriendo. Ya no había más muertos. Entonces Moisés le pidió a toda la gente del pueblo, vino y le pidió que cada uno de ellos trajera su vara. Les dijo: es necesario que ustedes ahora traigan sus varas. Entonces todos los del pueblo trajeron las varas, y cuando estaban ahí, ellos decían: qué extraño, ¿para qué quiere Moisés que nosotros traigamos las varas? Pero igual vinieron y se las entregaron todas a Moisés. Entonces Moisés lo que hizo es que escribía el nombre en cada una de estas varas de cada tribu, pero de la tribu de Leví escribió el nombre de su hermano Aarón. Entonces Moisés dejó que todas las varas dentro del tabernáculo y les pidió que regresaran al otro día. Cuando pasó la noche, los líderes de cada tribu al día siguiente estuvieron bien temprano ahí, porque ellos querían saber cuál era la voluntad de Dios. Entonces Moisés sacó todas las varas que habían en el tabernáculo, pero una de ellas era muy especial. Y entonces todos se quedaron sorprendidos, porque esta vara tenía hojas bien verdes, tenía flores y también tenía el fruto de la almendra. Y entonces ellos decían: pero esto es un milagro, esto no podía pasar. Y así se dieron cuenta que había un escogido. Ellos querían saber quién era el que Dios estaba escogiendo para que siguiera siendo el sumo sacerdote. Cuando Moisés les mostró la vara, todos se dieron cuenta que el nombre que tenía era el de Aarón. Dios había escogido
a Moisés y Aarón para guiar al pueblo. Y Aarón lo seguía escogiendo Dios para que siguiera siendo el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y así, cuando Moisés vino y guardó todo lo que él tenía, vino y tomó en el lugar donde estaba guardado el arca del testimonio, vino y guardó las tablas donde estaban ahí, las tablas de los 10 mandamientos. También en este lugar estaba ahora la vara de Aarón que había florecido, y también estaba el maná que había ofrecido Aarón. Esto era para que ellos siempre recordaran quién era el que escogió Dios, que siempre Dios los había cuidado, que les había dado comida y que los iba a guardar. Y lo importante, que eran los mandamientos de Dios. Dios quería que ellos siempre supieran estas cosas, y por eso las guardó dentro del arca del testimonio que estaba en el tabernáculo, cuidado por los querubines. Saben, niños, esto nos tiene que dejar a nosotros una lección. Tenemos que respetar a las personas que Dios ha escogido para que nos dirijan, así como ellos tenían que respetar a Aarón y a Moisés, porque era Dios el que los había escogido. Así Dios también tiene hoy en día líderes y pastores que Dios ha escogido para que nos hablen hoy acerca de la palabra del Señor. Esta es la historia de la vara de Aarón. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.